Dice, la mente es la parte del hombre donde se encuentra la habilidad ¿de qué? De razonar. Y donde radica la habilidad de escoger. Tanto razonar como escoger son las dos características que nos diferencian ¿de qué? Razonar. ¿Y qué más nos diferencia? Escoger. Nosotros somos seres pensantes, somos seres inteligentes, razonamos y en base a ese razonamiento escogemos. Amén. Dice, ¿qué hacemos con la mente? La mente necesita ¿qué? Ser renovada por medio de la palabra de Dios. Amén. Antes de ser creyentes, teníamos un sinnúmero de patrones, ideologías, argumentos y formas de pensar ¿qué? Y contrarios a la voluntad de Dios. Mas ahora que estamos en Cristo, necesitamos renovar y quitar de nuestra mente esas ideas ¿qué? ¿Para qué? Nosotros necesitamos trabajar en nuestra mente. Una de las frases de la mayoría de la gente que está en las iglesias es que piensa que debe quedarse así como es. Dice, el que me va a querer, que me quiera como soy. Eso es en el mundo. En el cristianismo, volvemos a recaer, la escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, como pensábamos antes, tiene que quedar en el pasado. Las ideas que teníamos, nuestras costumbres, nuestras ideologías, todo eso tiene que quedar atrás. Debemos de trabajar en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, ¿sí? Eso es bien importante. Dice, ¿cómo renovamos nuestra mente? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo renovamos nuestra mente? Bueno, número uno, poniendo ¿qué? Leyendo. De lo que tú alimentes tu mente, alimentarás tu espíritu y tu corazón. ¿Sí? Por eso es bien importante memorizar textos de la palabra. Yo me acuerdo que antes, cuando yo era joven y estaba en la iglesia de más joven, se practicaba lo que era la esgrima bíblica, lo que era encontrar un texto. Ahora hay muchos que no saben ni dónde queda Apocalipsis o dónde queda Génesis. Y unos cuatrapean los textos bíblicos, ponen uno de uno y le ponen otro. ¿Por qué? Porque ya no se tiene ese hábito. Cuando tú estás alimentándote de la palabra, memorizando, tu mente va a empezar a cambiar. Escucha predicaciones, escucha alabanza, escucha cantos de adoración. Hay algunos que están trabajando y tienen la radio prendida, pero en la estación secular. Y ahí están escuchando un sinfín de cosas que solamente le están llenando la mente. Hay cristianos que aún no han dejado de escuchar música secular, música mundana. Y por eso muchas veces tienen tantos problemas, porque arrastran esa manera de pensar. No es que son canciones de amor. Yo nada más escucho románticas. Nada más escucho de las que le dedico a mi esposo o a mi esposa. No me hace daño, no me hace mal. La escritura dice que tenemos que renovar. Ay, yo recuerdo que cuando ponía esta canción, yo tuve un novio allá en la secundaria que me la dedicó. Y ahí estás recordando y la mente recordando al exnovio. Tienen el internet, tienen el YouTube y en vez de que escuchen predicaciones, se la pasan viendo videos en TikTok. En vez de que se edifiquen. Amén. Tenemos que renovar nuestra mente memorizándola, leyendo la palabra, escuchando predicaciones y más. ¿De qué otra manera también? Meditando. ¿Sí? Es hora de que nuestra mente... ¿Qué será meditar en la palabra de Dios?
Pensar, leer, decir, Señor, ¿qué me quieres decir en este pasaje? No es que te vas a poner a leer, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugar de... Amén. No, es que meditar en la palabra es que te vas a sentar, vas a tomar un tiempo aparte y vas a poner tu Biblia y una libreta y le vas a pedir al Espíritu Santo, ¿qué me quieres enseñar en este texto? ¿Qué quieres revelarme? Eso es meditar, profundizar. Es ir a lo profundo de la palabra de Dios. No es leerla por encima. Amén. Por ejemplo, Romanos 12:2 dice, no os conforméis, sino que de vuestro entendimiento. No sé si los otros manuales tienen ahí otro texto, ¿no? Pero dice, no os conforméis, sino de vuestro pensamiento. Y ahí la palabra que dice, no os conforméis a este siglo es, no se amolden a la manera de pensar del mundo. ¿Cómo piensa el mundo? El mundo piensa, dice, el que me la hace. Y he escuchado a tantos cristianos y cristianas que dicen, que no se metan conmigo, porque el que se meta conmigo me va a conocer santo. ¿Por qué? Porque sigue pensando como antes. ¿Me explico? No se ha renovado. Y es gente que es tocada por el Espíritu Santo. Es gente que lo ves llorando en la iglesia, hablando en lengua, danzando, pero no ha trabajado en su mente. Hay cristianos que dicen hasta malas palabras todavía. ¿Cómo es posible que yo conozco a muchos, gracias a Dios no estar aquí, pero conozco a muchos que dicen malas palabras? Ya no debería de estar en su vocabulario ese tipo de palabras. ¿Pero saben por qué están? Porque no han renovado su mente. Hay cristianos que todavía hacen chistes en doble sentido. Hay gente que no ha trabajado en su mente. Y dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y esa palabra que ocupa el apóstol Pablo en el original griego significa o viene de la palabra metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Un cambio radical. ¿Me explico? El Espíritu Santo dice, no se amolden a como piensa el mundo. Ustedes no tienen que pensar como piensa el mundo. Ustedes tienen que ser transformados. Pero eso, ¿cómo lo logramos? A través de la palabra. Leyendo la palabra, meditando la palabra, memorizando la palabra. Amén. Sigamos leyendo. Dice, la palabra renovar se compone de dos vocablos. Re, que significa repetir, y novar significa nuevo. En otras palabras, lo que está diciendo es que quiten ¿qué? Y repetidamente pongan algo. La palabra de Dios. Cuando la mente es renovada, la voluntad rendida y las emociones controladas, ¿por qué? Habrá una cooperación para la unificación en el ser total y entonces Dios hará algo nuevo. ¿Sí? Solamente cuando hay una disposición del individuo es como Dios podrá hacer algo nuevo. Amén. Dice, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es el asiento de los deseos y las pasiones naturales. Es el medio que usan ¿qué? Entonces podemos decir que el hombre es un espíritu que tiene ¿qué? Y que vive
Al haber estudiado las divisiones del hombre total, espíritu, alma y cuerpo, y habiendo reconocido que es el espíritu el que nace de nuevo y que el alma, o sea, la voluntad, las emociones y la mente necesitan ser renovadas, entenderemos el porqué de la sanidad interior. En otras palabras, nuestro cuerpo solamente es el medio por donde el alma, el espíritu, llevan a cabo lo que desean. Amén. Ese es nuestro cuerpo, nada más. ¿Sí? Nuestro cuerpo hace lo que nuestra alma decide hacer. Amén. Nuestra voluntad debe rendirse, vaciarse y quebrantarse para hacer ¿qué? Las emociones deben ser restauradas y sanadas para que no queden indefinitivamente las heridas del pasado. La mente debe ser renovada repetidamente, colocando la palabra de Dios en ella. De esa manera se logra efectivamente el crecimiento espiritual del ser total, alcanzando la estatura de la plenitud de Cristo a un hombre perfecto. En fin, los creyentes deben pasar por este proceso con la seguridad y profunda convicción de que la redención perfecta, efectuada por Jesucristo en la cruz, fue más que suficiente. ¿Para qué? Amén. El sacrificio en la cruz del Calvario fue perfecto. Amén. Solo que pasamos por un proceso para poder sanar esas áreas de nuestra vida. Amén. Con eso concluimos el capítulo 1. Terminamos solamente el capítulo 1. Vamos a ver el capítulo 2. Amén. No sé si hasta acá tienen alguna pregunta, amados hermanos. Ya vimos lo que es la voluntad, lo que es las emociones, lo que es la mente, qué es lo que nace de nuevo, qué es lo que necesita ser renovado. Amén. Por eso es que hay gente en las iglesias que usted ve que tienen años y no cambian. Y no se cambia por derecho de antigüedad, sino por la disposición a cambiar. ¿Me explico? ¿Sí? Dios te alcanza, te salva, te sana. Pero ustedes y yo somos los que nos disponemos si queremos cambiar. Amén. Lea conmigo entonces el capítulo 2. Dice, algunos creyentes no se han apropiado de ¿qué? Eso incluye ¿qué? ¿Qué más? Y sanidad física. Lucas 4:18 dice, el Espíritu del Señor está, por cuanto me ha ungido, me ha enviado a pregonar y vista a los ciegos. Lamentablemente, cuando se habla de sanidad interior, se cree que tiene que ver con ¿qué? Y eso no es cierto. ¿Qué es sanidad interior? Es el proceso mediante el cual una persona ¿qué? Y de trauma del pasado producidas por otras personas o hechos. Esas heridas son las que le impiden. Esto implica una transformación y una renovación de nuestra alma, voluntad, por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Solamente se puede por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Solamente así podemos ser sanados. ¿Qué no es sanidad interior? La sanidad interior no es ¿qué? O nuestros pecados. No tiene que ver con la psicología del mundo. Es confesar y ser sanado de heridas pasadas. Jesús pagó por completo. La obra de Jesús en la cruz del Calvario ofrece mucho más que el perdón de pecados. También ofrece que es el espíritu, alma y cuerpo. Si hay creyentes que todavía no andan en completa libertad, es porque no se han apropiado de la obra completa de nuestro Señor. Veamos qué nos dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas ¿qué? Y aquí todas son hechas nuevas. Las personas creen que una vez que reciben a Cristo, ¿qué? Y que todo es hecho nuevo. La pregunta es, ¿fue
El alma y el cuerpo siguen siendo los mismos. Sí, hay gente que piensa que venir a Cristo es que se acabaron los problemas. Le pregunto, ¿se le acabaron sus problemas desde que vino a Cristo? No, al contrario, parece que fueron más grandes. Sí, ¿sabe por qué parece que es más grande? Porque antes le dábamos lugar a nuestra carne. Ahora hay que someter nuestra carne. Antes si algo te decían, tú contestabas 10,000 veces. Ahora por la palabra tú tienes que aprender a guardar silencio. ¿Verdad? Antes quizás tenías un problema y te desahogabas en el alcohol. Ahora sabes que tienes ese problema y tienes que ir a la presencia de Dios. O sea, realmente venir a Cristo no significa que los problemas se acaban, no se acaban. La diferencia es que nuestras fuerzas ya no vienen de nosotros, vienen de Cristo Jesús. Amén. Dice, sigamos leyendo. Después que recibió a Jesús, ¿ha tenido los mismos malos pensamientos que antes? ¿Ha tenido los mismos malos pensamientos que antes? Algunos sí, algunos no. ¿Verdad? A lo mejor alguien ha batallado con un pensamiento malo. ¿Cómo será un pensamiento malo? Mande. Querer desquitarse lo que le hacen a uno. ¿Sí? ¿Has batallado con los malos pensamientos? Sí. De alguna otra manera. ¿Sí? Dice, ¿se ha airado alguien, se ha enojado mucho después de venir a Cristo Jesús? ¿O ya nadie se ha enojado? No, desde que yo vine a Cristo Jesús, mire pastor, soy una blanca palomita. No. Creo que al contrario, sí, más se manifiesta, como que el diablo provoca más las situaciones. Amén. ¿Alguien ha pecado contra Dios? Sí, claro que sí. Pero el Espíritu Santo, ¿qué? Por medio de la palabra de Dios. En este proceso es importante diferenciar entre ¿qué? Y los pecados después de conocer a Cristo. Mire, hay que hacer una diferencia entre los pecados del pasado y los pecados que se cometen ahora. Me explico. Porque tú eres libre de tus pecados pasados, pero ahora que estás en Cristo, aún tú y yo le seguimos fallando y debemos hacernos responsables de esas faltas actuales. ¿Sí? No podemos seguir diciendo, no, es que yo soy así por lo que me hicieron en el pasado. Porque eso ya quedó en el pasado. Lo que tú y yo ahora hacemos, ahora es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Y por eso también necesitamos pedirle al Señor que nos sane. Amén. Dice, la palabra de Dios nos habla que Jesús pagó. ¿Para qué? Espíritu, alma y cuerpo. Recuerde que Él le liberó del pecado original. Cristo, siendo el segundo Adán, lo hizo realidad. La sangre de Jesucristo es que para limpiar los pecados cometidos a diario. La sanidad interior es que y el presente se tiene que vivir ¿qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pablo se dio cuenta de que dentro de él estaba el mal, pero eso no tiene nada que ver con la sanidad interior. Vuelve a repetir Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los... La palabra quebrantar significa ¿qué? En el caso de un corazón es uno que está hecho ¿cómo? Jesús vino al mundo para tomar cada pedazo de su corazón y todo aquello de su vida que está roto, para ponerlo junto y sanar toda herida, rechazo, amargura, falta de perdón, culpabilidad y lo que sea. ¿Por qué los creyentes necesitan sanidad interior?
Hay muchos creyentes que han nacido de nuevo, irán al cielo, son hijos de Dios y el Espíritu Santo vive en ellos. Sin embargo, siguen atados al pasado y a las heridas recibidas. Continúan atados ¿a qué? A vicios, y son víctimas de la depresión, dejándose dominar ¿por qué? Complejos de inferioridad, ataduras sexuales, temores, inseguridades, y además arrastran maldiciones generacionales. Por esa razón necesitan recibir la sanidad interior y la liberación. Hay muchos creyentes que nacieron de nuevo, que sus nombres están escritos en el libro de la vida, pero siguen batallando por causa de las heridas del pasado, con el rechazo, con la amargura, con complejos de inferioridad. ¿Qué es un complejo de inferioridad? Sentirse menos. Ay, es que a mí no me toman en cuenta en la iglesia. Pero al otro hermano, pero no es porque sea inferior, sino que se siente inferior. Se siente poca cosa. Ay, qué bonito canta la hermana o la hermana. Ay, sí, pero yo con esta voz que parezco la chimoltrufia. Por eso no canto. El problema es que tiene un complejo. ¿Complejo de qué? De inferioridad. De inferioridad. Y tiene que lidiar con eso. Tiene que saber que es hijo o hija de Dios. No ser orgulloso, no ser altivo, pero sí tener identidad. No eres poca cosa, eres un hijo, eres una hija de Dios. La gente te da el valor por lo que tú puedas tener. Si tienes dinero, para la gente vales mucho. Si no tienes dinero, para la gente no vale. Pero ¿sabes qué? Para Dios tú vales por quien tú eres, no por lo que tienes. Amén. Por eso es que debemos de tratar con todos estos asuntos de la vida. Amén. Vamos a ver lo que es la importancia de enfrentar la verdad. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32 dice, dijo entonces Jesús, ¿a quiénes? La verdad que os hará libre. ¿Y quién es la verdad? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando intenta esconderse detrás de la puerta del dolor, o sea, las emociones heridas, va a tener que regresar a través de la misma puerta para adquirir su libertad. Se está escondiendo porque la verdad es muy dolorosa. Cada área liberal va a requerir ¿qué? La cual siempre trae dolor con ella. Pero recuerde que esa es su salida a la libertad integral de su ser. ¿Cuál es el propósito de la sanidad interior? La sanidad interior está relacionada con la persona y su pasado. En la vida emocional, ¿qué? Lo que afectó a la persona en el pasado o en su vida adulta, ¿tiene qué? No hay dicho en el mundo que dice que el tiempo, ¿qué? Pero eso es una mentira, porque Jesús es el único que vino a ¿qué? Jesucristo pagó por completo por aquellos que vienen con heridas del pasado. Él les sana y les da una libertad. Sí. En las emociones no existe el tiempo ni el espacio. Hay gente que recuerda una ofensa, algo que le hicieron a lo mejor desde su infancia. Una palabra. Hace muchos años yo escuchaba el testimonio de un hombre que fue a una reunión de varones. Y este hombre era muy duro, en el sentido que era a veces insensible, tosco. En el fondo era un buen hombre. Pero su esposa que le conocía decía,
Él es bueno, así donde lo ven y así como trata, en el fondo es bueno. Pero dice, no siempre fue así. Hubo un tiempo en que él, dice, cuando era niño, me cuentan que era muy alegre, le gustaba hacer muchas cosas, pero de pronto cambió. Ese hombre fue a esa reunión de varones. Y mientras oraban, el Espíritu de Dios empezó a moverse y ese hombre cayó en el suelo. Cuando cae en el suelo, algunos se acercan, pero el que estaba dirigiendo le dice, no, déjenlo ahí. Dios está haciendo algo con él. Y los que lo veían en el suelo solamente lo veían como que si él estuviera riéndose. Cuando él se despierta, lo levantan y le preguntan, ¿qué te pasó? Y ese hombre llorando, con un rostro cambiado, literalmente su rostro era otro. Y él le preguntaron, ¿qué ocurrió con usted? Dice, tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Pero un encuentro diferente. Dice, yo recuerdo, y él contó su testimonio. Si les hace daño, apaguen el ventilador. Yo recuerdo, dice él, que cuando yo era niño, yo anhelaba mi cumpleaños número 8. Yo deseaba que ese cumpleaños mi papá y mi mamá me lo celebraran. Pero resulta que cuando yo cumplí mis 8 años, no pudieron hacerme nada. Yo comprendía que no había dinero, pero eso algo marcó en mi vida. Eso dice, para mí fue algo tremendo porque yo lo esperaba. Yo esperaba una fiesta, un pastel, regalos. Y eso marcó mi vida, dice. Pero cuando estaban orando, dice, el Espíritu del Señor vino sobre mí, dice, y caí. Y yo solo vi que fui llevado a un lugar muy bonito, dice, donde había un campo verde. Y habían muchos niños jugando ahí, dice. Y habían globos, y habían serpentinas. Era como una fiesta. Y dice, cuando yo veo que alguien se acerca, y yo me vi como un niño, como ese niño de 8 años que yo era, dice. Y me dijeron, vente a la fiesta, te invitamos a la fiesta. Y fue a la fiesta, dice. Y estaba en esa fiesta y había un pastel. Y dicen, esta fiesta es tuya. Es tu cumpleaños de 8 años. Y dice, y el que vi a mi lado, dice, yo no podía ver su rostro porque su rostro resplandecía. Y me dijo, yo soy Jesús. Yo sé que eso que pasó en tu niñez te afectó. Y estoy aquí para sanar tu corazón. Dice que él contó que jugó en esa fiesta, que se divirtió. Dice que le causó tanta alegría que él no quería salir de ese lugar. Sino que Jesús, dice, me dijo, tienes que regresar, pero ahora tienes que ser diferente. Ya no tienes que tratar a tu esposa como la tratas, a tus hijos como lo tratas, a las personas. Y nos empezó a dar una instrucción. Dice, por eso yo he venido a sanar tu corazón. Y cuando él volvió en sí, él era otro. Y la iglesia testificaba del cambio de ese hombre. ¿Por qué le afectó tanto? Porque vemos que en las emociones, si algo te afectó en la niñez, te puede estar afectando en tu presente. A veces nadie lo sabe. A veces puede ser una palabra que te dijo tu papá, tu mamá, una acción, una reprensión, te negó algo y te está afectando todavía. Y está afectando tu presente y está afectando la relación con tu esposo, tu esposa, con tus hijos, con tu familia, en la iglesia. Hay gente que le cuesta trabajo recibir un abrazo. Hay gente que le cuesta trabajo convivir con los demás. Porque hay algo en su corazón que necesita ser sanado. Necesita sanarlo. Lo que haya sido, o quizás en la adolescencia, en la juventud, o en el matrimonio, o en tu edad adulta. Lo que sea necesita ser sanado. Lo que haya ocasionado esa situación en tu corazón.
Pueden ser muchas cosas. Un abuso verbal. Quizás tu padre te dijo, tú nunca vas a ser alguien de bien en la vida. Quizás tu papá o tu mamá te dijeron, tú no sirves para nada. Nadie se va a fijar en ti. Porque créanme que en el tiempo, mis amados hermanos, no existe en las emociones no existe ni el tiempo ni el espacio. Aún aquellos que han sido rechazados en el vientre siguen siendo lastimados por ese rechazo. Si ese pequeño niño que está ahí, aunque ahorita no razone mucho, se le trata mal, en sus pensamientos se va a quedar ese trato. ¿Me explico? Por eso es que es bien importante, decir, es verdad, yo estoy lidiando con esto. No, ante Dios, mire, amado hermano, ante Dios no funciona, no podemos escondernos tras una fachada. Dios nos conoce tal cual somos. Dios sabe lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior. ¿Me explico? Ante las personas, ante los demás, puedes parecer uno, pero Dios sí conoce qué área de tu vida necesitas sanar. Amén. Sigamos leyendo. Viene un texto ahí, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Le veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en sufrimiento. Y como que escondimos de él el rostro. ¿Fue qué? Y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo. Y por sus llagas, eso viene en Isaías 53, 1 al 5. Las distintas etapas de nuestra vida en las cuales podemos recibir heridas son las siguientes. Por ejemplo, en la edad, ¿qué es la edad prenatal? Antes de nacer. ¿Sabía usted que hay niños que no son deseados? ¿Que el papá o la mamá no los quiere? ¿Sí? Fíjese que es bien importante porque aún, fíjate que si nace el niño y tú querías niña y tú dices, yo quería niña y fue niño, ¿qué le vamos a hacer? Así Dios lo quiso. Esas palabras causan algo en el bebé o en el que nació. Porque desde ahí está diciendo, yo quería algo que no tengo. O sea, tú como mamá, tú puedes decir, pues es que yo quería una niña, pero pues Dios me mandó un niño, ¿qué le voy a hacer? Para ti son simples palabras, pero no sabes cuánto daño puede ocasionar en ese bebé. Recuerda que la Escritura dice que la vida y la muerte están ¿dónde? En el poder de la lengua. Sí. Y el que la ama comerá de sus frutos. En la edad prenatal, en la niñez. ¿Hay niños heridos, sí o no? Heridos por sus padres, sea verbalmente, emocionalmente, físicamente. Hay niños que son abusados sexualmente. ¿Sí? En la adolescencia. Los niños en la adolescencia también hoy cómo ha crecido el índice del famoso bullying. ¿Qué es el bullying? ¿Qué es el bullying, hermana Fan? El acoso hacia otra persona, el burlarse, el estar. Hay adolescentes que se han quitado la vida por sufrir acoso, bullying. ¿Sí? ¿Qué más dice? En la edad adulta. Y también en el matrimonio se puede dañar a alguien. El esposo, la esposa con sus palabras.
Dice, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis 3:15 lo siguiente. Y pondré enemistad entre tu simiente, esta te herirá en el calcañar y tú le herirás en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El deseo del enemigo es que, y en todas las etapas de su vida, él lo intentó con el Señor Jesucristo y lo intenta ¿qué? Sin descansar. ¿Cuál es el propósito del diablo? Herir. De todas las formas. Si no lo consiguió antes de nacer, lo va a tratar de hacer en la niñez. Si no lo consiguió en la niñez, en la adolescencia. Si no fue en la adolescencia, en la edad joven. Si no en la juventud, en la etapa adulta. Y si no, en el matrimonio. ¿Sí? Todos hemos sido heridos, ¿qué? Y hemos entendido que al venir a Jesús, todas las heridas no se sanarán por sí solas. Esto implica que hay que pasar por un proceso llamado, por medio del cual Dios nos restaura de las cosas del pasado. No podemos esperar que el tiempo, ¿qué? Porque eso, solamente la sanidad interior, por medio de la palabra y la unción del Espíritu Santo, nos hará libres. Amén. ¿Sí? No podemos esperar a que el tiempo borre las heridas. Tenemos que estar dispuestos a pasar por el proceso de sanidad interior y liberación. Amén. Bien, antes de entrar al capítulo 3, vamos a hacer una pausa. Amén. Vamos a ver qué tiene el capítulo 3. Bueno, es corto. Lo avanzamos y hasta donde lleguemos sale y de ahí nos echamos un cafecito. Amén. Para los que van a escuchar el audio es porque estamos en una tarde-noche de oración. Amén. Bien, lea conmigo. Dice, hoy día uno de los mayores problemas del cuerpo de Cristo es ¿qué? La falta de perdón. Esto trae como consecuencia que los creyentes ¿qué? Hieran a otros. ¿Sí? La falta de perdón es ¿qué? Emocional y física. ¿Qué es la falta de perdón? La falta de perdón es una puerta abierta. Es no querer perdonar. Eso es la falta de perdón, el no querer perdonar. Y dice que hay cristianos que han sido heridos y que esos que están heridos a su vez hieren a otros, lastiman a otros con sus palabras, con su forma de ser. ¿Me explico? ¿Sí? Están heridos y lastiman a otros. ¿Qué es perdonar? Perdonar es ¿qué? Que nos ha ofendido. Es soltar, es cancelar una deuda pendiente que alguien tiene con uno. Así es, el perdonar no es una emoción. Hay gente que dice, yo lo voy a perdonar cuando yo sienta. No, el perdón no es una emoción, el perdón es una decisión. Yo lo voy a perdonar cuando sienta. Y si te mueras así y nunca sentiste perdonar, el perdón es una decisión. Tú tienes que decidir perdonar, soltar a la persona, dejarlo ir. Lo perdonas y es que lo estás soltando, lo estás dejando ir. Tú estás decidiendo por voluntad propia perdonar lo que te hizo. Amén. Dice Mateo 18:35, dice, así también mi Padre Celestial hará que si no perdonamos, tampoco nosotros seremos. ¿Qué no es perdonar? Esforzarse ¿qué? Negar la ofensa recibida, pretender que el tiempo, ignorar lo que pasó y tratar de olvidar o simplemente disculpando al ofensor. No perdonar es decir, te perdono, pero sin haber
¿El perdonar qué? Sí, perdonar es que, mire, supongamos que mi esposa y yo tenemos una discusión y nos dijimos hasta de lo que nos íbamos a morir. Pero yo le digo, bueno, te perdono y ella también me perdona. Hasta ahí va bien. Pero resulta que nos volvemos a pelear y nos volvemos a recordar todo. ¿Cree que eso es perdonar? No. Eso no es perdonar. Perdonar es que si te vuelve a ofender, tú no le vas a volver a repetir lo del pasado. No se lo vas a volver a tocar. Eso es perdonar. Si te he perdonado, ¿para qué te vuelvo a sacar lo del pasado? Es que estoy enojado, estaba yo enojada. Por eso. No, si ya lo perdonaste, ya no le hables más del asunto. Ya no se lo toques. Porque para eso lo perdonaste, la perdonaste, lo soltaste, lo dejaste ir libre. Entendemos que no hemos perdonado cuando volvemos a sacar a la luz las cosas del pasado y lo volvemos a traer al presente. Eso no es perdonar. ¿A poco el Señor te está recriminando de tus pecados pasados? Cuando tú vas y a poco el Señor dice, ay, aquí vienes otra vez. ¿Te acuerdas que ya te volví a perdonar de esto? Tantas veces que más pido perdón. ¿Dios te hace eso contigo? No. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos eso con los que nos ofenden? Si ya los perdonamos. Porque dice que así hará con nosotros nuestro Padre Celestial. Si Dios no te trae al presente tus pecados pasados, porque ya te perdonó, ¿por qué nosotros sí lo hacemos? ¿Me explico? Sigamos leyendo. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis, fíjese que antes de ese versículo dice, el perdonar no es una alternativa, sino un mandato. ¿Un mandato de quién? No es una, o perdonas o perdonas. Hay dos cosas que no son negociables con el Señor: la santidad y el perdón. La Escritura dice, sin santidad nadie es nadie. Y el perdón, porque si no perdonáis las ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará. Son dos cosas con las que Dios no negocia: la santidad y el perdón. Hay de algunos si no quiere perdonar a quien le ofendió. No importa la gravedad de la ofensa o del acto, por tu bien, perdona a quien tengas que perdonar. Sé que a veces cuesta porque hay de ofensas a ofensas. ¿Me explico? Veía yo hace unos días a un hombre que fue sentenciado a la muerte por matar a unas personas, y pasaron los familiares y le decían, ojalá ardas en el infierno, ojalá te pudras, ojalá, y le deseaban todo lo malo, se lo gritaban con una rabia, hasta que pasó el papá de una de las víctimas y le dijo, yo tengo el mismo derecho que los demás tienen a decirte y a desearte que te vaya mal y pero hoy ejerzo mi derecho a perdonarte. Y delante de toda esta gente te perdono. Ese hombre que durante todo ese tiempo había estado duro empezó a llorar. Porque él esperaba que todo el mundo le dijera, pero nunca esperaba que alguien lo perdonara. Y él dijo, te perdono. Porque si yo no te perdono a ti, tampoco mis ofensas serán perdonadas.
No importa la gravedad de lo que te hayan hecho. Lo más importante para ti y para mí es que aprendamos pastor, es que usted no sabe lo que yo viví cuando niño, cuando niña. Usted no sabe lo que yo sufro con mi familia. No importa lo que sea. Tienes que aprender a perdonar. Pastor, pero es que me cuesta trabajo. Sí, sé que no es fácil. Pero recuerda que en Cristo todo lo puedes. Pastor, pero es que no siento. No se trata de que sientas. Determínate a perdonar lo que te hayan hecho, cuando haya sido, quien haya sido, aunque ya haya muerto, suéltalo. Fue papá, mamá, tío, tía, primo, prima, marido, mujer. Lo que te hayan hecho, tienes que aprender a perdonar. Amén. La falta de perdón es una carnada del enemigo. Dice, y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que crean en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Hay del mundo qué? Porque es necesario que vengan qué. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Jesucristo habló de que era necesario que las ofensas que vinieran. La palabra ofensa es una palabra muy especial y proviene del griego escandalón, que significa trampa o carnada. Esta palabra fue utilizada en la antigüedad para describir lo que era un vástago curvado, una vara flexible con una carnada que se usaba para cazar animales. En otras palabras, cada vez que alguien que le está tendiendo una trampa o una carnada del enemigo para que se amargue, nosotros los creyentes debemos ¿qué? Y esto se logra por medio del amor. El amor cubre multitud de pecados. Recuerde que cuando se siente ofendido, no necesariamente el problema es la otra persona, sino usted mismo. Así es. Hay personas que, mire, la ofensa es una carnada. Es para hacerle perder su bendición. A lo mejor antes de salir del trabajo, recibió usted una ofensa. Y puede que todo el día esa ofensa usted lo esté recordando y le hagan tener un mal día. ¿Por qué? Porque es una carnada. Para que usted pierda su bendición. ¿Sí? Entonces vamos a ser ofendidos a diarios. Pero no tenemos que agarrar la carnada. Si te ofendió tu esposo o tu esposa, perdónalo. Perdónala. Tu compañero de trabajo te dijo algo. Tu vecino, el urbanero, te dijo algo. Alguien, perdónalo. Suéltalo, déjalo ir. No permitas que te arruine tu bendición. ¿Me explico? Entonces, hay mucha gente que con facilidad cae en la trampa del enemigo. Los ofenden y les hacen tener un mal día. ¿Sí? Entonces debemos de saber que el amor cubre multitud de pecados. Dice, ¿cuál es la raíz de la ofensa? La inseguridad y la madurez. Esto causa que los individuos ¿qué? Y todo lo tomen de forma personal. Por ahí alguien me decía que había un hermano que tenía la unción del pato. Y le digo, ¿cuál es esa? Todo se le resbala. Lo que le dicen no le hace caso. Y eso es bueno. Porque hay muchas personas que hay cosas que se la toman muy a pecho, muy personal. ¿Sí? Y no, es que él lo ha de haber dicho por mí de seguro. Y ya algo que ni era para ella o para él, ya lo agarra y se lo tomó de forma personal. Todas las cosas las toman a pecho. No, tenemos que dejarlas ir. Vamos a ver qué son las consecuencias de no perdonar. Es que el perdón es un acto ¿qué?
decidimos perdonar, porque es un mandato de Dios. Si no perdonamos, no seremos perdonados. Colosenses 2, 13, 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando ¿qué? Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándolo en la cruz. Dice, el enemigo toma ventaja en nuestra vida. La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo que destruye nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestra salud y otros. Dice que no perdonar es desobedecer a Dios. Les voy a contar otro testimonio. Hace muchos años, un hombre vivía con su mamá. Y él tenía un amigo ya mucho más grande. Su papá había muerto y la señora era viuda. Y él tenía un amigo más grande. Se llevaba muy bien con ese amigo. Pero él no sabía que ese amigo andaba con su mamá. Le había tomado mucho cariño, Al no tener un papá, él se había acercado y le había tomado mucho cariño. Una vez, resulta que estaba en la escuela, él iba a la primaria, resulta que estaba en la escuela y salió temprano y se regresó a su casa. Él entró corriendo a su casa y ve a su mamá, con el que era su amigo, en la sala, teniendo intimidad sexual. Eso a él le golpeó tanto a ver a su mamá y al ver a ese hombre que era su amigo, que el niño lo único que hizo fue salir corriendo, se llenó de tanto enojo y se fue. Tenía como 11 años y se fue del pueblo de donde vivía. Su mamá dice que salió corriendo atrás de él y él agarró y se fue. Pidió un ray y se fue y no volvió. Se hizo grande, cayó en el alcohol, en las drogas, porque estaba tan lleno de enojo por lo que había visto, por su mamá, por el que era su amigo. Se convirtió en un ladrón, cayó en la cárcel y vivió una vida terrible. Eso le hizo desencadenar todo lo que vino a su vida. Estando en la cárcel, escucha el mensaje del Evangelio y se convierte a Cristo y Dios lo llama y empieza a evangelizar, empieza a ganar almas. Pero él tenía esa área que aún estaba abierta, el de perdonar a su mamá. Entonces, una noche mientras él oraba, Dios le dijo: hijo fulano de tal, yo quiero darte más de mi presencia, quiero usarte más, pero hay algo que tienes que hacer, que se te ha olvidado. Tienes que regresar a tu pueblo, buscar a tu mamá y perdonarla. Dice que él cuenta en su testimonio, dice: cuando Dios me pidió eso, yo le dije: no, pídeme lo que quieras, menos eso. Pídeme irme al lugar más difícil, a donde no hablen el español a predicar, yo voy, pero no me pidas regresar a mi casa y perdonar a mi mamá. Es algo que no puedo y es algo que no quiero. Y Dios le dijo: tienes que perdonarla, porque si no, no puedo darte más de lo que yo tengo. Y dice que batalló esa noche entre que Dios le decía: tienes que perdonar a tu mamá, y él no quería. Y dice que batalló y dijo: está bien, lo voy a hacer, pero no quiero. Le dijo a Dios: me estás obligando a hacer algo que no quiero. Fue, compró el boleto del autobús y regresó, y dice que en el autobús iba luchando, quería bajarse, quería regresarse, era una lucha porque él no quería perdonar a su mamá, no quería regresar. Él ya había olvidado eso, pero Dios no lo había olvidado. Sabía que tenía esa parte de su alma abierta todavía. Cuando llega a ese pueblo, a ese lugar, empieza a preguntar por esa casa y dice que le dice: oiga, ¿vive todavía aquí la señora fulana y tal? Sí, dice, vive. ¿Y vive con alguien? No, vive sola. Su hijo hace muchos años se fue y no se supo más de él. Él ya era un hombre, ya nadie lo reconocía ahí. Se había ido a los 11 años y tenía más de 30 y tantos años. Nadie lo reconocía. Dice que estaba batallando y se acercó a su casa, estaba la puerta entreabierta
Y él tocó y entró y dice, allá al fondo había una mujer toda desaliñada, borracha, con una botella de alcohol. Y dice que le dijo, tú, dice, lo vio ahí de la puerta, tú, dice, aquí nadie te conoce, pero yo sí te conozco. Te fuiste sin que yo te pudiera dar explicaciones. No sabes el daño que me hiciste. Te busqué hasta donde me dieron mis fuerzas. Quise pedirte perdón, pero no pude. Y dice que ese hombre ahí en la puerta, luchando, corrió y abrazó a esa mujer que olía alcohol. Y le dijo, mamá, te perdono. Así como a mí me han perdonado. Dice, cuando él dijo eso, dice que sintió que algo entró en su interior y se rompió. Dice, yo había experimentado la libertad, pero ese día experimenté algo mayor. La presencia de Dios vino sobre su vida y fue usado poderosamente. Se restauró la relación con su mamá. Pero no fue fácil para él perdonar. Y yo sé que perdonar no es fácil para muchos, porque no sé lo que te hayan hecho. Pero déjame decirte que muchas de las consecuencias en nuestra vida es por no perdonar a las personas. Estás haciéndote más daño tú, reteniendo esa falta de perdón, que la persona que te hizo daño. La persona que te hizo daño anda por allá, pero si tú tienes esa falta de perdón, la estás recordando ahí. Y tú te estás haciendo daño. Y has venido a Cristo Jesús. Y no es que la otra persona se merezca o no el perdón, tú tienes que decidir perdonarle, quien sea, lo que te haya hecho. Tienes que decidir perdonar, porque no vas a poder estar en paz con Dios si no aprendes a perdonar. No vas a poder tener paz si no aprendes a perdonar lo que te hayan hecho y quien haya sido. Amén. Entonces no puede un cristiano vivir con falta de perdón en su corazón. También dice que nuestras oraciones son estorbadas. Dice, la falta de perdón corta la comunión con Dios y su presencia no fluye en nosotros. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también, ¿qué? Os perdone a vosotros. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. ¿Sí? Porque si tú no perdonas esa ofensa, tú puedes ir a orar, pero tu oración va a ser estorbada por esa falta de perdón. Todos los días alguien te va a ofender, perdónale, se lo merezca o no, perdónalo, te conviene más a ti. Sea tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu hermano, quien sea. Porque si no, tus oraciones van a ser estorbadas. Por eso hay oraciones que no han obtenido respuestas, porque hay falta de perdón en nuestro corazón. Hay gente que dice, pastor, ¿por qué no he recibido la respuesta de Dios? Porque probablemente no has perdonado la ofensa que alguien te hizo. Y tus oraciones no son escuchadas si no aprendes a perdonar. ¿Me explico? ¿Sí? Hay gente que no ve una mejoría en su finanza, aun cuando ofrendan y todo. ¿Por qué? Porque no han perdonado. Aun cuando diezman, dan primicia. ¿Por qué? Porque la falta de perdón estorba nuestras oraciones. Ahí dice, Dios no recibe ¿qué? Nuestras ofrendas. Toda ofrenda a Dios es ¿qué? Un sacrificio vivo, y Dios no puede recibir un sacrificio que viene ¿de dónde? Léalo, de un corazón que ¿qué? Con falta de perdón. Esto viene a ser ¿qué? Abominable delante de sus ojos. Algunos creyentes se preguntan, ¿por qué no prosperan si siempre ¿qué? Analice su vida y verifique si hay falta de perdón en contra de alguien. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ayer te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ve, deja tu ofrenda en el altar y perdónalo. Mateo 5:23. ¿Sí?
A Dios no le importa tu dinero, a Dios le importa tu corazón. ¿Me explico? Tú puedes traer ofrendas y diezmos, pero Dios no está interesado en el dinero que tú traigas. Dios está interesado en tu corazón. Amén. ¿Sí? Si no hay perdón en tu corazón, no va a ser bien visto lo que tú traigas delante de su presencia. ¿Sí? Por eso dice, deja ahí tu ofrenda, perdona y entonces traes tu ofrenda y será recibido. ¿Cuánta gente será que no viene a ofrendar y no ha perdonado a un familiar, a alguien, y no prospera? Porque recaemos, a Dios no le importa tu dinero, a Dios le importa tu corazón. Es más importante tu corazón que tu dinero. Amén. Dice, Dios nos entregará a los verdugos, los demonios. La falta de perdón es uno de los mayores atrayentes. ¿Para qué? Aguas, si no perdona. Hay gente que tiene pesadillas. Hay gente que sueña. ¿Por qué? Porque tiene ahí falta de perdón. Cada vez que los demonios le recuerdan lo que la persona ofensora le hizo, ¿lo harán qué? En el idioma griego la palabra verdugo significa atormentadores, que no son otra cosa que los demonios. Si Dios le entrega a ellos, es el único que puede librarle. No se deje torturar más. Ahora que usted conoce el plan del enemigo, sencillamente no lo acepte. Use su autoridad en Cristo Jesús. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Los demonios torturan la mente cuando le recuerdan la ofensa. Es que aquí lo tengo, la palabra que me dijo. Parece que fuera ayer. ¿Sabía usted que hay gente que recuerda, tiene una facilidad para recordar hasta el aroma de lo que sucedió ese día que lo ofendieron? Sí, recuerdo que ese día que me dijo llevaba un perfume así, ya pasó como 20 años. ¿Sí? Traía esa ropa, ahí en esa esquina estaba. Y ya lo vuelve a recordar y está atormentándose en sus pensamientos. ¿Sí? Yo fui alcohólico, fui borracho. Y un borracho cuando bebe, ¿dónde cree que está su tormento? En su mente. Llora y llora, bebe y bebe. Porque el diablo le está trayendo a memoria lo que le hicieron. Mira, tu mujer te abandonó, tus padres esto, aquello ya está ahí. Pero el diablo así trabaja. Cuando no hay perdón, hay tormento en la mente. Los demonios atormentan. ¿Me explico? Sí. Por eso es bien importante perdonar. Y se los dice a alguien que ha tenido que aprender a perdonar. Dice, la fe es anulada. Es imposible creer a Dios cuando estamos, ¿qué? De una sola fuente no puede fluir fe y resentimiento al mismo tiempo. Por mucho que se esfuerce, crea la palabra o la confiese, su corazón no puede actuar en fe. La falta de perdón bloquea y no le deja creer. ¿Sí? Se endurece. El amor será anulado. La falta de perdón corta el fluir del amor de Dios en nosotros. No se puede, ¿qué? No se puede. Por eso, en una relación, si no se sanan las heridas, no fluirá, ¿qué? En su plenitud. Algunas veces usted escucha decir a ciertos cónyuges, ya no le amo más. Y no es que no le ama, sino que le ha herido tanto que esa falta de perdón cubre, ¿qué? No es que no le ame, es que esa falta de perdón ha hecho pensar que ya no le ama. La persona que no perdona siempre será un perdedor, y las mayores heridas no se las causará a otra persona, sino a sí mismo. Dios no nos perdona si no perdonamos a aquellos que nos ofenden. Tampoco Dios nos perdonará. El Señor nos lleva contra la pared a tal grado que si no perdonamos, Él tampoco, ¿qué? Dios nos puede pasar algunas faltas, especialmente cuando somos, ¿qué?
pero Él nunca nos dejará pasar la falta de perdón. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Sí? Dios nos puede pasar algunas faltas que cometemos en nuestra inmadurez, pero no nos va a pasar por alto